Muchas visitas tenemos hoy en nuestro estudio y agradezco su presencia porque se puede definir como histórico lo que ha ocurrido en estas últimas 3 jornadas con la presencia, como les decía, de decenas de empresarias y empresarios cubanos que llegan aquí a Estados Unidos para ser parte de lo que es un proceso que puede beneficiar extraordinariamente lo que hacen ellos en sus empresas y en general al sector privado en Cuba y está de más decirlo, puede ser parte de lo que represente un camino para que muchísimas personas en Cuba se beneficien también del impacto de lo que ocurra con estas empresas. Le voy a decir primero bienvenida a la dama, la señora Joanca Esteves Salinas, es la creadora y propietaria del grupo Yes Creativo, muy pero muy bienvenida. Gracias por invitar. El señor Raúl Silva, que ya me contó a veces hasta ver nuestro programa desde la isla, tiene una empresa Espacio Alimentos y Bebidas que también tiene una cantidad de restaurantes, incluyendo uno que es de los más conocidos, me dicen, en La Habana. Gracias. Un placer tenerlo aquí, muchísimas gracias. Y está con nosotros un hombre que ha sido el instrumento, vamos a decir, fundamental para que se dé este encuentro, que es el ex congresista Joe García. Un placer tenerlo aquí, caballero. Gracias por la invitación, Pedro, y siempre un placer estar contigo. Y empiezo primero por lo que representa este encuentro. ¿Qué queda desde tu lado después de estos 3 días? Bueno, primero de todo, Pedro, una de las cosas que en una visita que hice en Cuba hace unos años atrás, Raúl es uno de mis mejores amigos en Cuba y le tumbo pizza cada rato que estoy ahí en su restaurante y compartimos, pero es un lugar a donde se reúne mucha gente, ¿no? He conocido líderes de la disidencia de Cuba comiendo una pizza ahí, igual que he conocido artistas de Cuba, igual que he conocido hasta funcionarios que pasan por ahí, pero lo que se encuentra es que es como le dicen típicamente en la barra Star Wars, ¿no? Donde vienen todos los caracteres diferentes de la isla de Cuba y Raulito los comprende ahí, es un espacio neutral a donde uno puede discutir las cosas y a veces a pecho. Raulito se me ha metido medio republicano en Cuba, pero tenemos nuestras discusiones. Pero cuando empecé a conocer lo que era el empresariado privado, fue una cosa interesante, una cosa que empezó un poquito menos de 2 años atrás, más o menos en este tiempo, hace 2 años atrás. Habían lo que se llamaban los cuentapropistas, pero eran negocios que nada más que podían tener 3 personas, pero la ley cubana se expandió. Y al empezar era interesante porque muchos no lo querían hacer porque pensaban que era una trampa del gobierno. Pero cuando se dieron cuenta que le daba oportunidad de tener más empleados, más visibilidad, más negocios, más emprendimiento, pues ha cogido una fuerza enorme. Hoy en día hay más de casi 9.000 licencias de estas que se han dado en Cuba. De eso yo imagino que efectiva y agresiva funcionando es un poquito menos de 4.000, porque tú sabes que la gente abre una corporación, pero entonces se dan cuenta que emprender no es tan fácil como aparenta. Claro. Pero están haciendo un papel enorme y en los últimos 2 años representa casi un 35% incremento, por lo menos de los Estados Unidos, de producto que se está yendo hacia Cuba. Y este grupo ha sido parte de eso porque el gobierno de Cuba todos los días tiene menos recursos, pero ellos se llenan ese espacio. Lo ha mencionado en varias ocasiones, entonces arranco con usted este capítulo. ¿Es hoy más fácil, es igual de complicado o es más difícil el desarrollar actividad en el sector privado en Cuba? Es igual de complicado, pero por lo menos tenemos un reconocimiento legal. Ya la empresa privada cubana existe como figura legal. Y eso te da mucho más margen a trabajar mejor como empresario, porque antes éramos solo cuentapropistas, no teníamos personalidad jurídica. Ahora ya tú puedes trabajar con abogados, con una contabilidad grande, con distintos centros de distribución o de ampliación de tu mercado, que no eran como antes, que era solo tu casa, solo podía ser en una sola sede. O sea que te da una serie de facilidades que te ayudan a trabajar mejor. Usted sabe que hay siempre el escepticismo del lado de acá, pero atrás está el gobierno. ¿Tiene algún tipo de asociación con cualquier tipo de entidad gubernamental? No, para nada. Ni familiares tampoco con el gobierno. Por el contrario, tengo hasta familiares que han estado presos. Y hemos logrado existir allá, en La Habana. ¿Cuántos empleados tiene? En estos momentos, entre las distintas áreas que tenemos, debe haber alrededor de 60 o 70 empleados. ¿A qué área le va mejor?
en estos momentos al comercio mayorista de alimentos. ¿Y esto importa sobre todo de dónde y qué tipo de De productos? aquí de Estados Unidos y de Europa. Alimentos sobre todo. El embargo restringe algunas cosas y autoriza otras. ¿En qué área de esto que dice de lo que importa de Estados Unidos, qué productos, por ejemplo, son los que más llegan a Cuba a través suyo? De aquí de Estados Unidos, el pollo, el arroz ahora, son los productos básicamente que estamos llevando porque son los productos que más consume la población cubana y son con los que hay poder adquisitivo para poder vender allá. Productos de más alto estándar es más difícil comercializar allá en Cuba. Mencionaba su clientela en el restaurante de ahí, Joe, cuando habla de esa clientela, el cubano, como dicen ustedes popularmente, el cubano, la cubana de a pie, ¿tiene acceso? No me refiero a que esté restringido, a que no pueda o pueda entrar. ¿El bolsillo le da para poder ir a su restaurante? En la mayoría de las ocasiones no. Por eso creamos estos mini mercados ahora, es con lo que le damos acceso a facilitarle la vida a la población en general. Pero un restaurante, los precios son bien caros. ¿Qué es una cuenta promedio? Una cuenta promedio allá es muy barata aquí, pero una cuenta promedio allá puede ser un gasto de $15 por persona. Que aquí, como dice usted, es muy poco Muy barato, y allá es una fortuna. Pero allá es una fortuna, porque cuando lo llevas al cambio con la moneda que hay en Cuba y los salarios promedio que hay en Cuba son muy bajos. Joanka, cuénteme sobre su empresa, por favor. Yo vengo de una empresa, primero vengo de un pueblo que son muy sanguíneos, los pueblos que la mayor parte de las personas emigraron de España, crearon esos temas de hacer parrandas y tal, y eso te va creando desde niña una avidez además de por educarte, porque definitivamente sí es verdad que en Cuba casi todos pudimos estudiar y lo hicimos. Además te crea esa avidez cultural, ¿no? Porque es que se hacía la carroza, o sea, es muy difícil que una persona que nunca ha transitado por eso sepa que la costura es lo común en un pueblo como donde yo nací. ¿Qué pueblo es? Guayo, en Santi Espíritu. Santi Espíritu. Que cuando entraba conocí a una persona que es de aquí, me da un orgullo horrible, porque además a mí me dicen que yo nunca suelto los arreos, y no los suelto, soy de ahí, soy de un pueblo pequeño y de un pueblo de campo, pero además de gente increíble. Yo seguramente un señor que se llama Wilfredo Cancio, que es productor aquí y de ahí de nuestro equipo, entonces, y que ese tampoco suelta los arreos. Es que no lo suelta, porque además es maravilloso, y hay gente que ahora mismo te ven y allá te llama todo el mundo, y de aquí, de allá, de cualquier lado, entonces es imposible que eso tú lo vayas a soltar, además no lo quiero soltar. Claro. Entonces, con esa idea que crearon y luego con el estudio que definitivamente fuiste a lo largo del tiempo adquiriendo, pues entonces cuando ya viste la oportunidad de hacer un negocio propio tuyo, yo siempre dije, el día que pueda lo hago. Y desde que estaba en la universidad yo pelaba, pintaba uñas y todo. Y entonces un día cuando pude abrir primero un salón de belleza, ni sé por qué, porque lo que sí siempre pongo de ejemplo es que cada una de las experiencias que tengo las he tenido que crear. O sea, generalmente mi generación no fue que hubo padres y madres que te enseñaron a hacer negocios. Nosotros hemos ido creando los negocios en el tiempo. Lo único que yo siempre he tenido claro es que si yo hago 10 pesos, 8 tengo que reinvertirlo y no me los puedo gastar. Y entonces así, de pasar de un salón de belleza y crecer dentro de ese salón de belleza, pasé a formar ya parte del grupo de artistas que hay en Cuba, reconocido por el Ministerio de Artistas, y entonces me empecé a dedicar ya con un grupo más grande, que es el grupo de nosotros es Grupo Yes Creativo, pero tiene dentro del Grupo Yes Creativo, tiene Yes Cosmetics, que es el salón de belleza, Yes Café, que es el restaurante y las cafeterías que tenemos, y tiene Yes Ambiente, que es todo lo que tiene que ver con decoraciones integrales a creación de otros nuevos negocios, a hotelería y a toda esta parte artística, porque tenemos carpintería, herrería, tapicería, costura, o sea, sea una llave en mano de cualquier producto. ¿Empezó sola? ¿Cuántos son ahora? Empecé sola con un niño de 13 años que mis amigas me decían en aquel tiempo que era abuso de menor poner a trabajar a un menor, pero el hijo mío, el tamaño que tiene hoy, que es 1,98, lo tenía con 13 años, entonces yo decía, yo no lo puedo soltar a la calle así, y lo fui enseñando a hacer cosas, iba a todos los trabajos conmigo, y entonces él creció en eso, o sea que yo no le compré un carro a él, yo no le he hecho la vida que él se ha hecho, se la he hecho al lado mío, entonces ha ido aprendiendo. Y él, pero imagínense que cuando yo empecé todos estos negocios, yo tenía 13 años. Claro. Hoy tiene 26. Le pregunto lo mismo que le preguntaba a Raúl, que es la duda tradicional de la gente cubana aquí, bueno, no solo aquí, fuera de Cuba, en cualquier parte.
algún tipo de asociación con alguien vinculado al gobierno? Por eso es bueno venir y por eso pienso yo que en alguna medida, porque además no nos conocíamos No conocíamos. porque pienso que por lo que hemos hablado, él nos llamó. Eso es un mito que se ha creado, que alguien lo creó en un momento, son hijos de, familias de, hermanos de, y no es real. Yo, Bueno, por ejemplo, que los hay, los hay. que sea la excepción no es la generalidad. Claro, bueno. Y entonces, lo bueno es expresar que puede que los haya, yo no tengo duda que probablemente los haya, pero no somos todos. Lo malo es generalizar, ¿no? Claro, sin duda. Porque entonces nos quita un poco que esa posición que hemos adquirido otros con el trabajo. Mira, Pedro, una de las cosas que uno encuentra cuando va a Cuba y conoce a estas personas, una cosa que tú ves en Cuba es que la gente han perdido la mirada al horizonte, ¿no? Están mirando a lo que está adelante porque la vida es tan dura, es tan difícil. Y cuando te encuentras esta gente que están mirando al horizonte, que están dando un futuro, tú lo ves en los ojos de ellos, te da esperanza para ese pueblo. Y eso es una cosa muy bonita que cuando empecé a conocerlo, algunos porque eran amigos de Raulito, algunos porque los conocí con el grupo este que organizaba viajes, ir afuera. Y entonces cuando yo fui a organizar el viaje, yo fui a reunir con una pyme que precisamente organiza viajes a otros países. Y te hago un cuento, porque él me hace el cuento del primer viaje a la República Dominicana, que participaron un grupo de personas. Y él me dijo, fuimos 98. Y se hizo el viaje, y yo esperando que me dijera, bueno, cuando llegaron a la República regresaron 60, ¿no? Y se quedaron 30 y pico. Y cuando yo le pregunto cuántos se quedaron, me dijo, no se quedó nadie, todo el mundo regresó. No solamente regresó, pero vino con ideas, abrió cuentas en la República, se puso a importar cosas. En este momento hay una barcaza o un barco que viene a la República Dominicana toda la semana que trae casi 160 o 120 contenedores, todo para el sector privado, porque ahí le han abierto las puertas. Y eso me inspiró a empezar a hablar con ellos y traer otras facilidades para poder ayudarlos, porque cuando ella ayuda no solamente su familia, sus empleados, su pueblo, su comunidad, y eso da un sentir. Y si tú no le das un futuro al pueblo de Cuba, pues no hay futuro para nadie. Si solo se puede mirar hacia el piso. Correcto. O hacia donde empieza la próxima cola para ver si se encuentra algo. ¿Se quedan conmigo unos minutos? Vamos a hacer una pequeña pausa porque también hay novedades que van a llegar de parte del gobierno estadounidense y tengo entendido que Joe tiene bastante claro en qué dirección sopla el viento y también quiero averiguar algunas anécdotas de lo que ha representado este viaje para nuestros invitados de Cuba. Ya vuelvo.